Clara sollozaba mientras se casaba con un anciano. En la primera noche de bodas, él fue al baño, y cuando salió, ella palideció. Pero antes de continuar, deja en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Que disfrutes la historia. Clara creció en una pequeña aldea. Su familia, su padre Tomás, su madre Carmen y su hermano menor Luis, vivía en una lucha constante por sobrevivir. Tomás, con sus manos callosas, arreglaba graneros de vecinos o ayudaba en las granjas cuando lo llamaban. Carmen cosía por las noches, encorvada sobre una vieja máquina bajo la tenue luz de una lámpara, pero el dinero apenas alcanzaba para pan, patatas y algo de carne en días festivos. Clara, la mayor, supo desde niña lo que era el hambre. Tenía 16 años cuando por primera vez rechazó la cena, mintiendo que no tenía apetito, para que Luis, delgado y siempre resfriado, pudiera comerse su ración. Pasaba las tardes sentada junto a la ventana observando las siluetas oscuras de los árboles, soñando con el día en que su familia dejara de contar monedas. El trabajo en la aldea era escaso, los jóvenes se marchaban a la ciudad y los que quedaban se aferraban a cualquier oportunidad para sobrevivir. Clara y Luis también intentaron encontrar algo, pero sus esfuerzos se estrellaban contra la indiferencia del mundo. Tomás solía repetir: «Salimos adelante mientras estemos unidos». Pero Clara veía cómo su espalda se encorvaba con los años y cómo los ojos de su madre se volvían cada vez más apagados. Sabía que, si nada cambiaba, sus vidas seguirían siendo un círculo infinito de pobreza. A pesar de la miseria, Tomás y Carmen creían en el poder del conocimiento. «Estudiad, hijos», les decían. «Ese es vuestro billete a una vida diferente». Clara se aferraba a esas palabras como a un salvavidas. Era una estudiante aplicada y su esfuerzo dio frutos. La escuela le ayudó a obtener una plaza gratuita en la universidad y una beca. Al irse a la ciudad, Clara sintió por primera vez que tenía una oportunidad. La universidad se convirtió para ella en un mundo nuevo. Clases, libros, pasillos llenos de ruido. Estudiaba economía, soñando con algún día abrir su propio negocio y sacar a su familia de las deudas. Pero la realidad fue cruel. Al graduarse, todos los buenos empleos en la ciudad ya estaban ocupados. Las conexiones y el dinero pesaban más que un título. Clara volvió a casa con una maleta y las esperanzas hechas añicos y se colocó como cajera en una tienda. Turno tras turno atendía detrás del mostrador, sonriendo a los escasos clientes y contando el cambio, comprendiendo que sus sueños se posponían otra vez. Luis también luchaba. Terminó la escuela, pero sin estudios superiores solo encontraba trabajos esporádicos, cargar sacos o limpiar nieve. El pasado de pobreza de la familia era como una sombra que espantaba a quienes podían darles una oportunidad. Clara veía cómo su hermano apretaba los puños al regresar a casa después de otro rechazo, y su corazón se encogía de dolor. Clara era una chica hermosa, con largos cabellos castaños y unos ojos grises y claros en los que se reflejaba la bondad. Pero su belleza no ayudaba en el amor. Los hombres del pueblo la miraban con lástima o indiferencia. «¿Quién se va a casar con una chica sin dote?», murmuraban las vecinas. Clara soñaba con una familia, con un hogar cálido donde no hubiera miedo al día siguiente. Pero cada vez que alguien se interesaba por ella, la conversación pronto derivaba en su pobreza. Un día, un muchacho de la aldea vecina, Sergio, la invitó a dar un paseo. Hablaron de cosas sin importancia, rieron, y por un momento, Clara creyó que aquello podía ser el inicio de algo más. Pero a la semana, él desapareció, y luego escuchó por boca de su hermana que había dicho que no podía cargar con un peso así. Aquellas palabras la desgarraron. Clara volvió a casa, se encerró en su cuarto y lloró hasta quedarse dormida. Luis también sufría. Las chicas lo rechazaban en cuanto sabían que era de esa familia que vivía en la casa desvencijada del borde del pueblo. Hermano y hermana pasaban muchas noches sentados juntos en el porche, mirando las estrellas y compartiendo sus penas.
No somos peores que los demás, decía Luis apretándole la mano, solo que no hemos tenido suerte. Clara asentía, pero en su interior sentía que la soledad se estaba convirtiendo en su única compañía. Un día, en la tienda apareció Miguel. Tenía más de 60 años, con el pelo completamente canoso y profundas arrugas en el rostro. Venía casi todos los días, compraba pan, queso o una botella de leche y siempre dejaba a Clara generosas propinas. Sus ojos, vivos y atentos, la observaban con una calidez que ella no lograba descifrar. Clara se acostumbró a él como a cualquier cliente habitual, hasta que un día se quedó más tiempo en la caja de lo normal. «Clara», dijo con voz baja pero firme, «quiero hablar contigo, no aquí. ¿Puedo ir a tu casa mañana?» Ella se quedó desconcertada, pero asintió. Al día siguiente, Miguel llegó con una cesta de comida, carne, frutas, dulces que Clara no veía desde hacía meses. Tomás y Carmen lo recibieron con recelo, pero él se mostró sencillo y digno. Luego, sentado en su mesa tambaleante, hizo una propuesta que le cortó la respiración a Clara. «Quiero que seas mi esposa. No soy joven, pero tengo recursos. Cuidaré de ti y de tu familia. No volveréis a pasar necesidad». Sus palabras flotaron en el aire. Clara lo miraba sin saber qué responder. Miguel añadió que no exigía una respuesta inmediata y se marchó, dejando la casa en silencio y la cesta llena de regalos. Esa noche Clara no pudo dormir. Acostada en su habitación, mirando al techo, pensaba en la propuesta de Miguel. Ella tenía 25 años, él pasaba de los 60. No lo amaba, ni siquiera lo conocía de verdad, pero sus palabras, aquellas sobre salvar a su familia, resonaban en su cabeza. Recordaba a su madre llorando mientras vendía unos pendientes para comprar medicinas para Luis. A su padre regresando con las manos vacías porque el patrón lo había engañado. Pensaba en su hermano, que merecía algo mejor, y en sí misma, en los sueños que quizá nunca se harían realidad. Casarse con Miguel no era una historia de amor, sino un sacrificio. Pero, ¿no lo hacía por ellos? Siempre había querido algo más. ¿Y si esto era la única salida? A la mañana siguiente salió al patio, donde su madre colgaba la ropa. «Mamá, ¿qué debo hacer?», preguntó Clara con voz temblorosa. Carmen la miró largo rato. «Es tu decisión, Clarita, pero que sepas que no queremos verte infeliz». Clara asintió, aunque por dentro ya había tomado una decisión. Lo haría por ellos. Reunió a sus padres y a su hermano alrededor de la mesa. «Voy a casarme con Miguel», dijo en voz baja. Tomás frunció el ceño. Carmen le apretó la mano. Y Luis se levantó bruscamente. «No puedes hacerlo, es un viejo». Clara negó con la cabeza. «Es bueno, y ha prometido ayudarnos. Lo soportaré». Sus padres intentaron disuadirla, pero Clara estaba decidida. «Vosotros habéis hecho tanto por mí, ahora me toca a mí». Tomás suspiró y Carmen abrazó a su hija, susurrándole al oído: «Siempre estaremos contigo». Clara se prometió resistirlo todo por el bien de ellos. En ese momento ya no se sentía una joven, sino una soldado dirigiéndose al campo de batalla. Días después, Miguel volvió. Clara se puso su mejor vestido, sencillo pero limpio. Temblaba al abrir la puerta, pero él le sonrió con tal calidez que su miedo se desvaneció un poco. Saludó a Tomás y a Carmen, le dio la mano a Luis y luego se volvió hacia Clara. «Me alegra que hayas aceptado. Permíteme pedirte tu mano oficialmente», dijo poniéndose de rodillas. Clara se sonrojó y sus padres se quedaron inmóviles. Ella asintió y Miguel le colocó un sencillo anillo de plata. A través de su serenidad, Clara percibía bondad, y eso le dio un poco de esperanza de que todo no sería tan terrible como había imaginado. Tras el compromiso, comenzaron a pasar más tiempo juntos. Miguel visitaba la casa, traía regalos, una manta nueva, libros para Luis, incluso un abrigo para Tomás. Le contaba a Clara sobre su vida, cómo había perdido a su esposa años atrás, cómo había levantado su negocio en la ciudad.
Su voz era grave pero suave, y en ella se notaba la experiencia. Clara también le fue abriendo su mundo, le habló de sus sueños, de cuánto amaba aprender, de su familia que era su sostén. Miguel la escuchaba con atención, asentía o preguntaba con sincero interés. «Eres fuerte, Clara», le dijo una vez. «No muchas podrían resistir lo que tú has soportado». Sus palabras la conmovieron, y comenzó a verlo no solo como a un anciano, sino como a alguien en quien se podía confiar. La boda se fijó para un mes después. Carmen y las vecinas ayudaron a Clara con los preparativos. Confeccionaron un vestido con tul viejo y lo adornaron con encaje. Clara se lo probaba frente al espejo, pero cada vez sentía que no era ella la que se reflejaba allí. Quería ser una novia feliz, pero su corazón le decía que esa no era su historia. La diferencia de edad, su riqueza, su sacrificio, todo pesaba sobre ella. Miguel mandaba dinero para la comida, flores para la casa, pero Clara no lograba deshacerse de la duda. «¿Y si no soy capaz?», se preguntaba mirando por la ventana. Pero entonces recordaba a su padre, su madre, su hermano, y la determinación regresaba. El día de la boda, Clara estaba frente al espejo, vestida de blanco, su cabello recogido, un ramo de flores silvestres temblando en sus manos. Carmen se acercó por detrás y la abrazó. «Eres fuerte, Clarita, no lo olvides». Clara asintió, pero las lágrimas ya resbalaban por sus mejillas. La ceremonia se celebró en la iglesia del pueblo. Miguel iba con un traje impecable, su pelo plateado brillando bajo la luz de las velas. Clara dio su consentimiento con voz trémula, y él le puso un anillo de oro. Lloraba mientras se casaba, incapaz de contener esa mezcla de miedo, esperanza y pena. Los invitados pensaron que era emoción, pero Clara conocía la verdad. Después de la boda, Miguel llevó a Clara a su casa en la ciudad. Era una mansión con techos altos, suelos de mármol y criados que se inclinaban al verla pasar. Clara se sentía fuera de lugar. Sus zapatos rústicos de pueblo le parecían ridículos en medio de tanto lujo. Miguel notó su inquietud y le tomó la mano. «Date tiempo para acostumbrarte», le dijo con suavidad. Al anochecer, agotada por tantas emociones nuevas, Clara pidió permiso para retirarse a su habitación. Cerró la puerta, se dejó caer sobre la cama y por primera vez en el día se permitió relajarse. Pero el sueño no llegaba. Pensaba en todo lo que había dejado atrás y en lo que la esperaba. De pronto, un sonido extraño la sacó de sus pensamientos. Un rumor sordo de agua que provenía del baño del otro lado de la pared. Clara abrió los ojos y aguzó el oído. El ruido era suave pero constante, como el murmullo de un arroyo, y en la quietud de la gran casa se oía más fuerte de lo que realmente era. Se incorporó en la cama, con el corazón ligeramente acelerado. «¿Y si le ha pasado algo a Miguel?», pensó. No era joven, recordaba su andar lento, su cabello blanco. Quizá necesitaba ayuda. Ese pensamiento le hizo apartar sus dudas. Clara se levantó, se echó encima una bata ligera sobre el camisón y caminó descalza hasta la puerta. El pasillo estaba en penumbra, solo una delgada línea de luz se colaba bajo la puerta del baño. Se detuvo delante, con la mano temblando cerca del pomo. Se sentía una extraña en esa casa, en esa vida, pero la preocupación venció a la incomodidad. «¿Miguel?», susurró casi sin voz, temiendo romper el silencio de la noche. No hubo respuesta. Solo el agua corriendo con más fuerza, como si alguien hubiera abierto más el grifo. Clara tragó saliva, hizo una pausa y golpeó la puerta con suavidad. La puerta se abrió de golpe y ante ella apareció una figura. Clara dio un paso atrás. El aliento se le cortó. No era el Miguel que ella conocía. Frente a ella había un hombre alto, con el pelo espeso cayendo sobre la frente y unos ojos vivos, intensos, que reflejaban la luz del baño. Su piel era lisa, sin rastro de arrugas, y su porte firme y seguro
como el de alguien en la plenitud de su vida. La miraba con una sonrisa suave, tan desarmante que a Clara se le cortó la respiración, las piernas le flaquearon. Quedó paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido. Su mente se negaba a aceptar lo que veían sus ojos. Era Miguel, y no lo era. Los ojos, la voz, incluso la pequeña hendidura en el mentón eran los mismos, pero sin la carga de los años que ella estaba acostumbrada a ver. Su corazón latía tan rápido que se llevó una mano al pecho, como queriendo calmarlo. «¿Quién eres?», logró murmurar, apenas audible. «Clara, no tengas miedo», dijo él, dando un paso hacia ella. Su voz era la misma, grave, cálida, pero ahora tenía una energía que antes no tenía. Clara negó con la cabeza, retrocediendo hasta chocar con la pared. El frío de la escayola le caló a través de la bata, pero apenas lo notó. «No», susurró. Sus ojos recorrían su rostro, buscando una explicación. Esto no podía ser real. Quería gritar, correr, pero sus piernas no respondían y su voz se ahogaba en la garganta. Miguel levantó las manos, mostrando las palmas, como quien calma a un animal asustado. «Por favor, déjame explicarte», dijo en tono suplicante. Avanzó un paso más, y aunque Clara se apretó aún más contra la pared, no apartó la mirada. Sus ojos se fijaban en cada detalle, sus manos jóvenes, sus hombros rectos, la sonrisa que ahora parecía no solo bondadosa, sino viva, casi traviesa. «Siéntate, Clara», pidió él señalando el sofá del salón que asomaba en el pasillo. «Te contaré todo». Ella no se movió hasta que él se retiró primero, dándole espacio. Finalmente, reuniendo las fuerzas que le quedaban, Clara se separó de la pared y caminó tras él. Sus piernas temblaban, cada paso resonaba en su cabeza como el golpe de un martillo. Se sentó al borde del sofá, con los puños apretados sobre el regazo para controlar el temblor. Miguel se sentó frente a ella, a una distancia prudente, y comenzó a hablar. «No soy quien crees», comenzó mirándola directo a los ojos. «Usé maquillaje y una peluca. Me vestía con ropa amplia para parecer mayor. Mi abuelo, un hombre rico que falleció hace un año, me dejó una herencia con una condición». Clara lo miraba sin entender, su mundo tambaleándose. «No solo el dinero», continuó él, «sino una petición. Quería que encontrara una esposa digna. Te conoció en la tienda, le ayudaste con unas bolsas sin saber quién era. Sonreíste, le deseaste buen día. No sabías que era rico. Él vio algo en ti y me pidió que te conociera, que comprobara quién eras de verdad». Las palabras caían como piedras en un estanque, rompiendo el silencio, deshaciendo su comprensión del mundo. Clara no podía creer lo que oía. Maquillaje, peluca, una prueba. Era como una fábula absurda, un sueño del que no podía despertar. Lo miraba buscando una mentira, algo que delatara un engaño, pero solo veía verdad en sus ojos. Los mismos ojos que creía cansados y viejos. «Quería saber si te casarías conmigo por dinero», dijo Miguel, y su voz se quebró. «O si había en ti algo más. Y lo vi, Clara. Tú aceptaste, no por ti, sino por ellos. Porque eres capaz de renunciar a todo por amor a los tuyos. Eso es raro. Y yo no pude quedarme indiferente». Clara lo escuchaba, con la mente en un torbellino de emociones. Recordaba las lágrimas en su boda, el miedo a la noche de bodas, la decisión de hacerlo todo por sus padres y su hermano, y ahora este hombre, no un anciano, sino joven, le decía que todo había sido una prueba. Su mundo se desmoronaba. No sabía si sentirse traicionada o liberada. «Mentiste», soltó al fin, con la voz quebrada. Las lágrimas que había contenido tanto tiempo se desbordaron. «Me hiciste creer que me casaba con un viejo, que entregaba mi vida por... ¿Por qué? Para que comprobaras que soy buena». Miguel bajó la cabeza. En sus ojos brillaba el dolor. «Lo siento», murmuró. «No quise hacerte daño. Solo quería conocerte de verdad. Y vi más de lo que esperaba».
Clara se cubrió el rostro con las manos, ahogada por el llanto. El pecho le dolía, la respiración le costaba. No sabía si estaba rota de rabia o de alivio, pero una cosa era clara: el hombre frente a ella no era quien creía haber aceptado como esposo, y eso era, al mismo tiempo, aterrador e inexplicablemente atrayente. Miguel continuó hablando con voz serena pero llena de emoción. Mi abuelo no dejaba de hablar de ti. Decía que en ese pequeño gesto, cuando le ayudaste con las bolsas sin conocerlo, vio algo que rara vez se encuentra: un corazón limpio. Me pidió que te buscara y que me asegurara de que eras esa misma persona. Y así lo hice. Clara lo miraba, aún con lágrimas en los ojos. Poco a poco, él fue quitándose lo que quedaba de maquillaje, los restos de canas falsas en las sienes, el disfraz que había llevado tanto tiempo. Ante ella se reveló por completo. Era un hombre de poco más de 30 años, atractivo, con facciones firmes y unos ojos encendidos por la sinceridad. Me enamoré de ti, Clara. No de tu decisión, sino de tu alma. Perdóname por el engaño. Solo pido una oportunidad para estar contigo de verdad. Clara seguía en silencio, tratando de asimilar todo. Sentía ira, sí, pero también algo distinto. Había en sus palabras una franqueza que desarmaba sus defensas. Su sacrificio, que creía ser un final, se había convertido en una especie de milagro. Aún así, le costaba entenderlo. Miguel le tendió la mano, y tras una pausa prolongada, Clara colocó la suya en la de él. Se abrazaron, y ella sintió cómo la tensión comenzaba a disiparse. Ya no era un anciano al que debía cuidar, sino un hombre que había visto más en ella de lo que nadie jamás había visto. Los sentimientos que comenzaron a crecer entre ellos fueron lentos, cautelosos, pero sinceros. Por primera vez, tenían la oportunidad de construir algo verdadero. La mañana siguiente llegó serena, como si el mundo mismo contuviera el aliento ante el giro de su historia. Un sol tímido se filtraba entre las nubes grises, bañando la casa con una luz tenue. Clara estaba de pie junto a la ventana de su habitación, contemplando la hierba aún mojada por el rocío, intentando ordenar los pensamientos que bullían en su cabeza. Esa noche lo había cambiado todo. Miguel, a quien creyó anciano, resultó ser joven, su matrimonio una prueba. En su interior se mezclaban la decepción, la paz y una tímida esperanza. Pero había una certeza clara: necesitaba regresar a casa, a su hogar de verdad, a sus padres, a decir la verdad. «Tenemos que ir», le dijo a Miguel durante el desayuno, mientras sujetaba la taza de té con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Necesito contarles todo». Miguel asintió. Su rostro estaba serio, y en sus ojos se adivinaba preocupación. «Estoy listo, Clara, lo explicaré todo». Le ofreció su mano, pero ella no respondió al gesto. No porque no quisiera, sino porque aún no sabía si podía volver a confiar plenamente. El camino hacia la aldea se hizo eterno. El coche de Miguel se deslizaba suavemente por los baches del camino rural, mientras Clara miraba por la ventana. Reconocía cada campo, cada cerca torcida, cada árbol torcido por el viento. El nudo en su garganta se hacía más fuerte y jugaba nerviosamente con la punta de su pañuelo hasta dejarlo arrugado. Cuando llegaron frente a la vieja casa, el corazón de Clara se apretó. Aquel hogar, con su pintura desconchada, su porche chirriante y sus grietas en las paredes, era su mundo, su dolor, su refugio, su amor. Tomás estaba sentado en el banco de siempre, reparando su caña de pescar, mientras Carmen arrancaba hierbas del huerto. Al ver el coche, ambos levantaron la mirada, y Clara notó cómo la alegría iluminaba sus rostros. Su niña había vuelto. Bajó del coche primero, corrió hacia su madre y se abrazó a ella, aspirando el aroma de tierra y pan recién hecho. «Mamá, papá», susurró, «tengo que contaros algo». Tomás se acercó y la abrazó con fuerza, como solo él sabía hacerlo. Sus manos ásperas temblaban. Miguel salió del coche con paso lento,
una bolsa pequeña en la mano. Se quedó a unos metros esperando. Clara comprendió que aguardaba su permiso. Asintió levemente y él avanzó. «Irene, Tomás», empezó, con la voz grave y firme, «tengo algo que mostraros». Y allí, frente a sus ojos, se quitó lo que quedaba de su disfraz. El leve maquillaje en las sienes, el postizo que llevaba desde la mañana para no impresionarlos de golpe. La cana desapareció, las arrugas se borraron, y delante de ellos se presentó un hombre joven, con cabello oscuro y mirada decidida. Tomás dejó caer la caña, Carmen se tapó la boca con la mano, y Luis, que había salido a ver qué pasaba, se quedó inmóvil en el umbral, con los ojos como platos. «Soy yo», dijo Miguel, bajando la cabeza con gesto humilde. «Fingí ser un anciano. Mi abuelo, un hombre muy rico, falleció hace un año. En su testamento me dejó su herencia y una petición, encontrar una esposa digna. Él conoció a Clara y me pidió que supiera si era quien él creía. Quería saber si se casaría conmigo por interés o por amor a los suyos. Y vi que ella eligió a su familia. Por eso me enamoré». El silencio cayó sobre el patio como una manta espesa. Clara miraba a sus padres, esperando su reacción. Tomás carraspeó, su pecho aún débil traicionándolo con un silbido ronco, y se acercó a Miguel. «Nos has mentido a todos», dijo con dureza. Pero en sus ojos había algo más. Comprensión. «¿Por qué?» «Para conocer la verdad», respondió Miguel sin apartar la mirada. «Y para daros lo que merecéis. Prometo cuidar de Clara y de vosotros. Siempre». Carmen rompió a llorar, secándose las lágrimas con la esquina del delantal. «Clara», susurró, abrazando a su hija. «¿Es cierto? ¿Eres feliz con él?» Clara asintió. Las lágrimas también surcaban su rostro. «No lo sabía, mamá. Pero ahora sí le creo». Luis fue el último en acercarse. Miró fijamente a Miguel, luego le tendió la mano. «Eres un tramposo», dijo con media sonrisa, mezcla de asombro y respeto. «Bienvenido a la familia». Miguel le estrechó la mano, y ese gesto fue el puente entre lo que habían sido y lo que podían llegar a ser. Los padres estaban conmocionados, sí, pero la sinceridad de Miguel, sus promesas y su humildad comenzaron a derretir la dureza de la sorpresa. Lo invitaron a pasar, y allí, en aquella mesa inestable donde antes apenas había comida, comenzó una conversación larga, llena de preguntas, lágrimas y las primeras sonrisas. Pasó una semana, pero para Clara, cada día era como una página nueva de un libro que apenas había comenzado a leer. Miguel no perdió el tiempo en demostrar que sus palabras no eran solo promesas. Una mañana, mientras desayunaban en la casa del pueblo, le dijo con una sonrisa enigmática: «Quiero que volvamos a la aldea. Tengo algo para tu familia». Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. En sus ojos se encendió una mezcla de esperanza y ansiedad. Volvieron en coche, como la vez anterior. El camino, lleno de baches y curvas familiares, se deslizaba lento ante sus ojos, pero el aire parecía más ligero. Cuando llegaron, frente a la antigua casa familiar, había un camión aparcado. Unos trabajadores descargaban muebles. Tomás y Carmen salieron al porche, visiblemente confundidos, mientras Luis corría hacia ellos, con preguntas en los ojos. Miguel le tomó la mano a Clara y caminó con ella hacia el grupo. «Este es vuestro nuevo hogar», dijo, señalando un pequeño pero acogedor chalet al otro lado del camino. «Lo he comprado para vosotros». Clara se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que oía. La casa era modesta pero hermosa, paredes blancas, un jardín delantero con flores recién plantadas, ventanas que brillaban limpias, y del tejado salía un hilo de humo. La estufa ya estaba encendida. Carmen se llevó las manos al pecho. Tomás emitió un carraspeo que trató de disimular la emoción, y Luis soltó un silbido bajo, incrédulo. «Y eso no es todo», añadió Miguel volviéndose hacia Tomás. «He hablado con médicos en la ciudad.
Tus pulmones necesitan tratamiento desde hace tiempo. Todo está cubierto. Vas a curarte. Clara miró a su padre, y por primera vez en años, no oyó su tos ronca. Solo lo vio quedarse quieto, atónito, sin palabras. Carmen rompió en llanto y corrió a abrazar a Miguel como si fuera su propio hijo. «Gracias», decía entre lágrimas. «Gracias por nuestra niña, por nosotros». Entraron todos al nuevo hogar. Dentro olía a pintura fresca y a madera recién cortada. En la cocina ya hervía un hervidor de agua, cortesía de uno de los trabajadores. Clara recorría las habitaciones, tocando las paredes, acariciando los marcos de las ventanas. No podía creer que aquello fuera real. Su padre se sentó en una butaca nueva. Su madre acomodaba con mimo las cortinas, y Luis ya inspeccionaba su cuarto con una sonrisa plena. Por fin, su familia tenía una oportunidad, una vida nueva. Esa tarde, Clara se quedó de pie junto a Miguel en el porche del nuevo hogar. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, y el viento jugaba con sus cabellos. Lo miró, con su rostro joven, su expresión tranquila, y pensó en lo insólito de su historia. «Tomé una decisión sin conocer toda la verdad», dijo en voz baja, apretando su mano. «Pensé que me estaba sacrificando, pero en realidad me llevó hasta ti». Miguel sonrió, la atrajo hacia él y la abrazó. «Tú no eres una víctima, Clara, eres fuerza, y yo doy gracias por haberte encontrado». Se convirtieron en una familia, no perfecta, pero real. En su camino hubo errores, lágrimas, mentiras, pero también comprensión, redención y amor. Clara comprendió que su historia era una lección. La bondad, incluso la más pequeña, como ese día en que ayudó a un anciano con sus bolsas, siempre encuentra la forma de volver. Y ahora, de pie junto a Miguel, sabía que ese camino apenas comenzaba.